Mauricio, ¿por qué miente culpando al libre mercado de que las aseguradoras no quieran trabajar en California cuando ese estado tiene los impuestos más altos y regulaciones que le impiden ajustar los precios? Pues sí, también las tenían antes del verano pasado y sin embargo estaban cobrándole primas altas a los dueños de las casas de Pacific Palisades. ¿Cómo? Están estas condiciones y eran buenas para el negocio y esas mismas condiciones dejan de ser buenas para el negocio. Ah, hombre, no. Si hubiera habido nuevas regulaciones, te lo creo. Si las aseguradoras no quieren trabajar en California es justamente por la falta de libre mercado. Sí, porque yo la teoría del libre mercado que yo me conozco es que si una empresa no quiere dar un servicio porque le resulta demasiado oneroso, porque no es lo suficientemente eficiente como para que resulte rentable, no hay problema. Va a venir otro empresario mucho más inteligente, listo y competitivo, y en la libre competencia va a poner una empresa que sí funcione y sea efectiva. Porque no todas las empresas aseguradoras se fueron. Estamos hablando de State Farm. ¿Ok? El ejemplo es State Farm. No se fueron todas las aseguradoras de California. Se fue State Farm. Y explicó que era porque el riesgo era demasiado alto, no porque las regulaciones. Ustedes los que defienden a los ricos son muy divertidos, porque usan argumentos que ellos no usaron. Y ellos están llenándose de dinero y ustedes están aquí siendo sus Salacious B. Crump. ¿Se acuerdan de Salacious B. Crump? El bufón de Jabba the Hutt. Ustedes hacen el papel de Salacious B. Crump argumentando cosas maravillosas para justificar por qué aquellos prefieren hincharse de dinero, más dinero, en vez de cumplir con los compromisos con sus asegurados que les han dado dinero durante muchos años. No, lo que tú estás diciendo no lo dijo State Farm. Lo que dijo State Farm es que empezó a cancelar las pólizas porque el riesgo era demasiado alto para su bienestar financiero. Entonces no te inventes cosas, Miguel Cadillo.